Muchas gracias, ministro. Y si ahora, si les parece, pasaríamos al turno de preguntas que va a ordenar el secretario de Estado de Comunicación. Muy bien, gracias, ministros. Hoy los periodistas que van a preguntar pertenecen a La Sexta, El Faro de Melilla, La Vanguardia, 65ymas.com, Servimedia, Voz Populi, el diario argentino Clarín y la cadena COPE. Comenzamos por La Sexta, luego irá El Faro de Melilla. Estén preparados. Les pedimos siempre a los compañeros que tengan abiertos los canales de sonido, igual que a nuestro equipo de realización, y que se identifiquen cuando tomen la palabra. La primera en hacerlo es la periodista de La Sexta. Adelante. Muy buenas tardes, ministros. Esther Redondo, de La Sexta Televisión. Quería preguntarle, en primer lugar, al ministro de Sanidad, a Salvador Illa. Quería saber si el Gobierno no teme que haya un repunte en el número de contagios a partir del lunes, puesto que usted ha insistido mucho en esta comparecencia en que no estamos todavía en la fase de desescalada. Y quería saber también, una vez que he escuchado las recomendaciones que está haciendo el Gobierno para todas aquellas personas que el lunes vuelven a incorporarse a sus trabajos, ¿creen que con esas recomendaciones, son suficientes para garantizar que esos trabajadores que tienen que volver lo van a hacer en condiciones adecuadas de seguridad? También quería preguntarle al ministro Illa por la fase de desescalada. ¿Qué tiene que ocurrir, ministro, el día 26 de abril para que se puedan flexibilizar las medidas de confinamiento? ¿Cuáles son los marcadores que se está poniendo el Gobierno? Y preguntarle también si tiene ya los datos de las comunidades autónomas con el número de muertos en las residencias de ancianos. Y luego preguntas para la ministra portavoz, para la señora Montero. Quería preguntarle por los pactos de la Moncloa. Quería saber si el presidente ha puesto fecha en concreto la semana que viene para esa primera reunión. ¿Qué es lo que va a proponer en esa primera reunión el Gobierno? Y si después de lo que vimos ayer en el Congreso de los Diputados hay un clima de confianza necesario para que estos pactos salgan adelante. Muchas gracias. En relación a las 4 cuestiones que me ha dirigido a mí, nosotros pensamos que las medidas que adoptamos son las suficientes para garantizar la seguridad de las personas que se van a reincorporar a su puesto de trabajo a partir del lunes o del martes, y pensamos que también garantizan que la epidemia seguirá teniendo una fase de descenso de la curva. Quiero en ese sentido recordar que estamos en un contexto de medidas muy drásticas. Decreto de alarma que se adoptó el día 14 de marzo y que ayer el Congreso autorizó su prórroga por 15 días que ha acordado hoy el Consejo de Ministros. Es un decreto muy severo, muy drástico. Y quiero recordar que lo que acabó ayer fue una medida excepcional que tenía como objetivo, tal y como en su día explicó el presidente del Gobierno y hemos ido reiterando en distintas comparecencias otros miembros del Gobierno, descargar de presión asistencial sobre todo a las unidades de cuidados intensivos. También un objetivo que estamos viendo conforme evolucionan los datos que se está consiguiendo. Por tanto, nosotros pensamos que con esas medidas que todavía son muy drásticas se evitará un repunte y también que las personas que se reincorporan a su puesto de trabajo tienen garantizadas sus condiciones para volver al puesto de trabajo. Esto siempre dicho en un marco de máxima prudencia y de cautela, porque hay muchas cosas que desconocemos todavía de este virus y, por tanto, hay que ir haciendo un seguimiento diario de cómo evoluciona la epidemia. Nosotros estamos trabajando, tercera cuestión que me ha planteado usted, en distintos escenarios de desescalada y conforme al seguimiento que vamos haciendo en los parámetros que ustedes ven en los informes, de número de casos notificados, evolución de cifras de personas recuperadas, también con los estudios que ponemos en marcha. Les informamos ayer que estábamos haciendo un estudio de seroprevalencia con el aumento de la capacidad de diagnóstico por la vía de aumentar la capacidad de hacer PCRs. Les recuerdo que estamos haciendo 20.000 PCRs diarias, que es una cifra muy elevada, que reforzamos con los test de diagnóstico rápido. Con todos estos datos iremos viendo la evolución de la epidemia y veremos también, conforme a lo que nos vayan diciendo los expertos, en qué momento podemos ir desescalando. Todavía no estamos en esta fase. ¿La estamos preparando? Sí. ¿Estamos en esta fase? No. Y finalmente hemos recibido datos de las comunidades autónomas en referencia a la residencia de mayores. No todas ellas han proporcionado estos datos. Es verdad que ha habido algunas dificultades en el aplicativo informático. Cuando los recibamos todos los analizaremos y los daremos a conocer. Gracias, ministro. Y sí, Esther, en relación con las cuestiones que me habías planteado, el presidente va a convocar
a cada una de las formaciones políticas y lo hará su gabinete con la agenda que los interlocutores tengan a su disposición para poder ponerle la fecha, la hora y el día en función de esa agenda. Por tanto, se va a convocar a la totalidad de las formaciones políticas, como he comentado al principio de mi intervención, a una reunión en la que el presidente, en primer lugar, va a trasladar lo que entiende que es la oportunidad y la necesidad de poder llegar a un gran acuerdo de Estado, a un gran pacto nacional. No se trata solo de poder analizar y de poder llegar a un acuerdo de concertación en la parte más inmediata de lo que implica la reconstrucción económica y social tras la pandemia, sino se trata también de que seamos capaces juntos de construir, de avanzar en los grandes retos que tenemos en el medio plazo como país. Por tanto, esa es la cuestión que se va a comunicar y a partir de ahí escuchar, que es lo que esperamos en la reunión, las aportaciones, la actitud de cada una de las formaciones políticas y la capacidad real de poder aportar, insistimos, a un proyecto donde no sobra nadie, donde todos y todas somos necesarios y, por tanto, sería muy conveniente que empezáramos a caminar en esa dirección. Me preguntabas también a propósito del clima de confianza o de las condiciones que se puedan reunir para que ese acuerdo pueda ser una realidad, se pueda concretar y sea posible. Yo creo que el Gobierno, y el propio presidente lo trasladó en su comparecencia del día de ayer, cree que es indudable que este país tiene que superar las diferencias ideológicas, los reproches, para entrar en una suerte de coincidencia de elementos clave, de puntos mínimos básicos, sobre los que se pueda plantear certeza y, de alguna forma, también certidumbres y confianza sobre lo que en el futuro España tiene que afrontar. Hemos comentado en comparecencias previas que en este momento, por ejemplo, el país necesita endeudarse por encima de lo que tenía previsto para hacer frente a las situaciones del incremento del gasto sanitario o para cubrir la protección social de forma que ningún colectivo se quede atrás, para ser capaces de apoyar nuestro tejido productivo, fundamentalmente las pymes y los autónomos, para que todos los trabajadores, aun los que no tuvieran, digamos que las condiciones para poder recibir la prestación, las reciban a través de los diferentes reales decretos, y todo ello va a exigir que a partir de ese momento seamos capaces de priorizar y de poner en común cuáles son los elementos nucleares que tenemos que recorrer en los próximos meses. Pero no sería suficiente. Debemos de ir poniendo ya también los raíles, los mimbres, para saber cómo en los próximos años, en el medio plazo, somos capaces de afrontar retos tan importantes que en estos días se han mostrado absolutamente imprescindibles, como el reto digital, la capacidad de tener un planeta seguro, la transición ecológica como elemento no solo de preservar nuestro medio ambiente, sino crear condiciones adecuadas para que la salud sea el elemento fundamental que prime en nuestras relaciones humanas, en nuestras relaciones también con el planeta. Y, por otra parte, la economía de los cuidados, la parte que tiene que ver con el cuidado, con la atención a las personas mayores, a las personas vulnerables y el fortalecimiento del estado del bienestar, el fortalecimiento de la salud o el fortalecimiento de la democracia. Así que estos serán los elementos que se plantearán e insistimos que ninguna formación política con vocación de gobierno, yo creo que entenderían los ciudadanos, que se autoexcluyera de un proceso tan necesario para el conjunto de la ciudadanía. Pregunta ahora el Faro de Melilla y después lo hará La Vanguardia. Adelante, el Faro de Melilla. Hola, me llamo Alicia Martínez, soy periodista en el Faro de Melilla y quería hacer una pregunta al ministro de Sanidad. Pues Melilla registra una de las tasas de mortalidad más bajas del país. ¿A qué se debe este dato? Y con lo positivo que es, ya que la ciudad está aislada del resto de España y la frontera con Marruecos está cerrada, ¿se plantearían levantar antes las medidas de confinamiento en la ciudad? Gracias. Bueno, yo quiero empezar resaltando el muy buen trabajo que se está haciendo por parte de las autoridades sanitarias de Melilla en relación a la contención de la enfermedad y el cumplimiento que también se hace ahí de todas las recomendaciones y medidas adoptadas por el Gobierno. Bueno, observamos en Melilla una tendencia en cuanto a la evolución de la epidemia en los términos en que me he expresado para el conjunto de todo el territorio español y, como lo he indicado antes, no estamos en fase de desescalamiento. Estamos en fase
de confinamiento, en los términos del decreto de alarma acordado el 14 de marzo, por el vencimiento, en la fecha de ayer, del Real Decreto que estipulaba un permiso obligatorio recuperable y retribuible. Estamos en esta fase de confinamiento. El desescalamiento forma parte de los estudios, de la preparación que tiene que hacer el Gobierno, del análisis que tiene que hacer el Gobierno, pero no estamos en esta fase. Y, por tanto, no puedo anticipar más que los criterios que he ido avanzando, conforme a los cuales el Gobierno decidirá. Va a ser criterios de prudencia y cautela, van a ser criterios de tomar decisiones en base a evidencia científica, de respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos y de anticipación de todos los escenarios futuros. No podemos ni debemos decir nada más en esta fase, más que recordar que seguimos en fase de confinamiento. Pregunta ahora La Vanguardia y después lo hará 65 y más. Adelante, La Vanguardia. Buenos días, ministro. Soy Juan Carlos Merino, del diario La Vanguardia. Quería preguntarle a la ministra portavoz, en referencia al gran acuerdo de concertación política en el que el presidente del Gobierno quiere empezar ya a trabajar la próxima semana, me gustaría saber con qué ambición nace esta idea. Es decir, el consenso de los pactos de la Moncloa de 1977, en el que se inspira, fue la antesala del acuerdo constitucional de 1978. Y como el Gobierno habla no solo de sentar nuevas bases económicas, sino también sociales y democráticas sobre derechos y libertades, me gustaría saber si este acuerdo al que apelan podría desembocar en una gran reforma de la Constitución española. También le quería preguntar si el presidente del Gobierno pretende ir a esta cita con documentos específicos a partir de los cuales se pueda intentar forjar un consenso futuro. Es decir, si va a haber un guión de temas a abordar, un orden del día, o solo se trata, al menos en esta primera cita, de reunir a todos los actores políticos invitados. Y solo por último, en último término, me gustaría saber si mantendrán la cita de la semana que viene en caso de que el jefe de la oposición o, por ejemplo, los partidos que sustentan al Gobierno catalán declinan su asistencia a la misma. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Yo creo que en la pregunta anterior algunas de las cuestiones planteadas las he comentado. Evidentemente, la ambición con la que acuda el Gobierno es hacer un llamamiento al conjunto del país, a todos sus agentes sociales, por supuesto a las formaciones políticas, al talento en general de España, para llegar a esa concertación, a ese pacto de elementos primordiales, nucleares, sobre los que tiene que pivotar el desarrollo de España en el corto y en el medio plazo, en los próximos meses y en los próximos años. No vamos a predeterminar el debate, en este sentido estamos abiertos a que cualquier cuestión, cualquier necesidad o prioridad que marquen las personas que van a participar de él se pueda tomar nota y se pueda profundizar en relación con esta cuestión. Y básicamente el presidente hará una serie de reuniones, de la que esta es la primera, en la que se va a aproximar la oportunidad de llegar a este acuerdo, los elementos que a juicio del Gobierno pueden contener, y escuchando a aquellos que los demás nos quieran transmitir, en una posición, créanme, leal, abierta, transparente, que nos permita que todo el mundo se pueda sumar, que nadie se quede fuera, todos tienen que aportar y todo lo que aporten será bienvenido. Y, por otra parte, también, como decía, esperamos que la totalidad de las formaciones políticas acudan a la cita. No se podría entender que el principal partido de la oposición no quisiera acudir a una reunión, a una convocatoria que en lo que justamente se va a hablar es del futuro inmediato de España y del futuro que entre todos podemos construir para los próximos años. Yo creo que los ciudadanos no lo entenderían. Hay que aparcar momentáneamente las guerras partidistas o las diferencias ideológicas, incluso decía los reproches que en algunas ocasiones nos conferimos las formaciones políticas, porque de lo que se trata es de hablar de la gente, de hablar de los ciudadanos, de las empresas, de los retos del país y de todos los elementos que tenemos que elegir y que priorizar para que ese camino de transformación política, social y económica avance lo más rápidamente posible con el concurso de todos. Pasamos a la siguiente pregunta. Como he dicho antes, ahora preguntaría 65 y más y posteriormente, si me permiten, recuperar la lista.
lo hará Servimedia. Así que adelante, 65 y más. Buenos días, soy Ana Bedia, periodista de 65ymas.com. Mi pregunta es para el ministro Salvador Illa. En relación a las cifras de fallecidos y contagiados en residencias de mayores, varios medios de comunicación y agencias han realizado ya sus recuentos, conforme además a datos que han facilitado las comunidades autónomas, y las cifran en al menos 8.353 las personas mayores fallecidas en residencias desde que comenzó la crisis del coronavirus. Ha dicho que aún no tienen todos los datos, pero os quisiéramos saber, a fecha de hoy y con los datos de los que disponen, qué cifras maneja el Gobierno. ¿Se confirmarían las residencias como el mayor foco de contagio del coronavirus en España? ¿Qué comunidades autónomas no les han facilitado esta información? Al no haber realizado ningún test a estas personas, las cifras oficiales, incluso de tener finalmente esta información, no incluirían estas muertes. Y, por último, ¿están recabando información sobre personas fallecidas en sus casas? ¿Cómo se van a contabilizar estas personas si tampoco se les están efectuando las pruebas? Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted por su pregunta. Mire, este es un tema muy serio. Yo ya he dicho varias veces que este es un tema muy serio que nos tomamos muy en serio. Y España es uno de los países que tiene una definición de caso más estricta y que ha tenido una mayor transparencia informativa desde el principio en esta materia, como cualquier comparación pone de manifiesto. Nosotros estamos sujetos a unos compromisos internacionales en una epidemia de este tipo para proporcionar información fiable por los canales oficiales, que es por donde recibimos, por otra parte, la información que les facilitamos cada día en referencia al número de casos contagiados y al número de fallecimientos de otros países del mundo, de Europa y del mundo. Y España, en ese tema, es estricto en el cumplimiento de la definición de caso, que es amplia y que indica que toda persona que ha sido diagnosticada positivamente de coronavirus y fallece, es computada como un fallecido de coronavirus. Fallezca en el hospital, en su casa, en una residencia de mayores o donde sea. Y ahí nos vamos a seguir ateniendo. Segunda cuestión, en relación también a la cuestión que usted me formula. Nosotros desde el principio hemos tenido mucha sensibilidad, en especial el presidente del Gobierno, por un colectivo que desde el principio también calificamos como un colectivo de especial riesgo, que son las personas mayores y las residencias de mayores. Por eso el 5 de marzo ya se hizo un protocolo con las comunidades autónomas indicando cómo había que proceder, acordado además con las comunidades autónomas, indicando cómo había que proceder en las residencias de mayores. Protocolo que ya en el contexto del decreto de alarma acordado el 14 de marzo se vio reforzado y confirmado por 3 órdenes que como ministro de Sanidad tuve ocasión de dictar, poniendo en algunas de ellas incluso todas las residencias privadas a las órdenes del responsable de la comunidad autónoma pertinente. Por tanto, se ha desplegado una acción muy importante a este respecto. En una de estas órdenes se pedía información adicional a las comunidades autónomas. Algunas de ellas, la mayoría, han confirmado sus datos, otras están en proceso de hacerlo. Hasta que no tengamos la información completa y no le hayan analizado a los expertos, pues no la vamos a poder hacer pública. Pero, insisto, España tiene una de las definiciones de caso más estrictas. Y en España, toda persona diagnosticada positivamente por coronavirus que fallece es computada como un fallecido por coronavirus. Y en ese sentido, quiero otra vez indicar que este es un tema muy serio, en el que nosotros vamos a actuar, como siempre hemos hecho, con la máxima transparencia. Vamos a la siguiente pregunta. Me habían dicho que hay algún problemilla con la conexión con Servimedia. Mientras lo ajustamos, pasamos a Canal Extremadura Televisión. Adelante, Canal Extremadura. Hola. ¿Te escuchamos? Sí, adelante. ¿Me escucháis? ¿Qué tal, ministro? ¿Qué tal, ministra? Tenía un par de preguntas. En declaraciones realizadas esta mañana, el presidente de la Junta comentaba que era partidario de alargar el curso escolar en el mes de junio para terminar el curso de una manera más o menos regular. Mi pregunta es la siguiente. ¿Hay alguna decisión tomada con respecto a la finalización de los cursos escolares y también, en concreto, con la celebración de la EBAU? Y otra pregunta tenía. El presidente... Óscar, de Canal Extremadura, parece que se ha cortado. Si podemos retomar tu segunda pregunta, lo haremos. De momento tiene una que claramente se ha formulado. Bueno, no, en esta materia no hay ninguna decisión tomada. Hay que ver cómo evolucionan las cosas en los próximos días. Hay que actuar, como he dicho, con la máxima cautela y en estos momentos no hay ninguna decisión tomada más que las que hemos comunicado, que seguimos en el marco del decreto de alarma en estado de confinamiento. Se había congelado la imagen del compañero de Canal Extremadura
y anteriormente había alguna pequeña dificultad con Servimedia, pero creo que Servimedia está en disposición de poder intervenir. ¿Es así? Adelante, Servimedia. Sí, hola, buenos días. May Mariño, de Servimedia. ¿Me escucháis bien, no? Ahora. Sí, que tenía una cuestión para la ministra Montero. No sé si nos puede aclarar con el tema de impuestos. Si nos puede aclarar si están barajando el aplazamiento de impuestos al final para autónomos y pymes y cuáles serían esas figuras que están hablando. Si también nos puede aclarar cuándo prevé el Gobierno aprobar la renta social extraordinaria que lleva varios días hablando el vicepresidente segundo y las diferencias con la renta mínima. Y sobre esta cuestión también si entiende las críticas de la COE sobre deslealtad al diálogo social por sentirse, digamos, presionados con esta renta temporal y si cree que eso puede dificultar que haya consenso en el diálogo social. Y sobre los pactos, los llamados Pacto de la Moncloa, Pacto de Reconstrucción, como se está llamando ahora, no sé si nos puede concretar, según lo que ha dicho en su intervención, de que si serán reuniones individuales o una reunión colectiva del presidente con todos aquellos que decidan responder a su llamada y qué pasará si no acuden pues, los líderes destacados de formaciones según la representación que tienen en el Congreso. Y sobre al ministro Illa, sobre la última cuestión que le ha hecho el compañero sobre los menores y los colegios, ¿no creen que están pagando los niños demasiado este confinamiento? Porque son los que más tiempo llevan encerrados en las casas y a los que no se le permite bajo ningún concepto salir. Gracias. Sí, muchas gracias, May. Efectivamente, el Ministerio de Hacienda está trabajando y está monitorizando en cada momento la situación económica para dar respuesta o bien a incidencias o problemas que surgen o alguna cuestión que no termine de encajar exactamente en el tipo de medidas que queremos dirigir. Quiero decir con esto que, como hemos comentado desde el primer día, por ejemplo, en línea de avales, se viene trabajando para saber si el conjunto de los sectores productivos tiene la capacidad de poder solicitarla y tiene una estructura de deuda que le permita acceder a este tipo de préstamos. Pero en concreto, sobre los temas de moratoria, así es, estamos trabajando para ampliar los plazos de presentación y pago de las declaraciones tributarias para pymes y autónomos, de manera que ninguno de ellos tenga que presentarla de forma obligada en el mes de abril. Esto tiene que facilitar el que, sobre todo, aquellas personas que tienen más dificultad por el tipo de negocio, por el tipo de establecimiento en relación con el cierre del decreto del estado de alarma de determinados comercios, determinadas cuestiones, realmente pues pueda presentarla en una fecha que vamos a declarar hasta el 20 de mayo. En cualquier caso, lo informaremos en el Consejo de Ministros que se adopte, que será un Consejo de Ministros próximo. De la misma manera también vamos a permitir que los autónomos y pymes puedan renunciar temporalmente al sistema de módulos y tributar por el sistema de estimación directa. Insisto que el detalle de esa medida se podrá abordar en el futuro. Igual alguna modificación respecto al impuesto de sociedades. Insisto en que todas las medidas tributarias, las que ya se informó en parte al diálogo social, fundamentalmente a los empresarios, la iremos abordando en los próximos consejos de ministros. En relación con la renta mínima, el presidente del Gobierno fue ayer absolutamente claro. Estamos trabajando en un proyecto muy importante, muy ambicioso, un proyecto en el que el Gobierno progresista anunció que era su intención, incluso antes de que la pandemia estallara, y, por tanto, seguiremos en esa línea. Hoy por hoy lo que hay es documentos de trabajo, reuniones para escuchar sugerencias, pero el ministro Escrivá está trabajando en ese escenario y en el momento en que esté diseñado o que tengamos esa oportunidad de presentarlo, así lo haremos. Y la última pregunta, serán reuniones individuales. Serán reuniones en este primer momento en la que se citará a cada una de las formaciones políticas para tener la conversación, como decía la pregunta anterior de su compañero. Respecto a la pregunta que me ha formulado a mí, somos muy conscientes del esfuerzo que se está pidiendo a los niños y a las niñas, muy conscientes, pero el Gobierno va a seguir actuando con máxima cautela y prudencia. En cuanto veamos posible adoptar alguna medida más permisiva en este sentido o en algún otro, lo haremos, pero vamos a actuar siempre con la máxima cautela y con la máxima prudencia. Y créanme que nada nos gustaría más que poder anunciar medidas en fin, más permisivas en ese sentido, pero de momento pensamos que no es el momento y nos vamos a guiar siempre en ese sentido con la máxima cautela y la máxima prudencia.
siendo muy conscientes, como intentamos poner de manifiesto en cada comparecencia, del enorme esfuerzo que eso significa para la ciudadanía y además reconociendo el cumplimiento ejemplar que la ciudadanía está haciendo de estas medidas tan duras. Se quedó bloqueado el sonido de Canal Extremadura Televisión, creo que lo podemos recuperar y después preguntará Voz Populi. Adelante, Canal. Hola, ministro, hola, ministra. Me está troleando un poquito la conexión. A ver si ahora puede ser. Comentaba el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, esta misma mañana, que él es partidario de alargar el curso escolar este mes de junio para terminar de una manera más o menos normal el curso. Mi pregunta es, ¿hay alguna decisión tomada con respecto a la finalización de los cursos escolares y también en concreto con la celebración de la EBAU? Y por último, veo que tengo la imagen congelada, pero bueno, voy a hacer la pregunta. El presidente del Gobierno dejaba ver ayer otra posible prórroga del estado de alarma. Acaban de anunciar usted. Bueno, yo creo que la primera pregunta quedó ya contestada, pero en todo caso reiteramos la respuesta. No hay ninguna decisión tomada. Estamos en el marco de un decreto de estado de alarma y el presidente del Gobierno pues dijo que todo está abierto y contemplado y que efectivamente es muy probable que después del 26 de abril tengamos que acudir a un nuevo decreto. Vamos a verlo cómo evolucione, en función de cómo evolucione la epidemia. En cualquier caso, el presidente del Gobierno habló de una nueva normalidad a la que nos debemos ir acostumbrando todos. Una nueva normalidad porque el virus no va a desaparecer ni en 15 días ni en un mes. Y, por tanto, el presidente del Gobierno puso mucho énfasis, al menos tal como lo vemos nosotros, en este concepto de nueva normalidad, que comporta unas nuevas pautas de comportamiento de la ciudadanía, unas normas que hemos repasado hoy de distanciamiento personal, de higiene personal, de reforzamiento, una alteración de muchos aspectos de nuestra cotidianidad y también lo que vamos a ver no va a ser un punto y final a una determinada situación que tenemos hoy, va a ser un proceso que todavía no ha empezado. No va a ser cruzar una puerta, va a ser recorrer un pasillo, ¿no? Si quieren usar esta metáfora. Por tanto, eso también es importante trasladarlo al conjunto de la ciudadanía. Pero no estamos en esta fase, estamos todavía en la fase de confinamiento, de fase dura, si me permiten esa expresión, que sé que no es la más amable posible, pero es que es la que corresponde con la realidad de combate, de lucha contra el virus. Pasamos entonces a la siguiente pregunta. Como decía, es Voz Populi, quien está en uso de la palabra. Adelante, Voz Populi. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ministros. Muchas gracias. Quería formular dos preguntas concretas al señor Illa. En primer lugar, me gustaría preguntarle por un artículo que aparece hoy en el diario El País. Quisiera saber si este estado de alarma, según un jurista, puede resultar inconstitucional, ya que las medidas de privación de libertad y las medidas de confinamiento y de restricción de circulación cabrían más en un sistema de estado de excepción. Querría saber su opinión al respecto. Y también me gustaría preguntarle muy concretamente por qué el Gobierno se niega todavía a facilitar el nombre del distribuidor español al que se compraron los test defectuosos en China. Y a la ministra Montero me gustaría preguntarle por qué el Gobierno ha cambiado de opinión con respecto a la cultura y parece ser, según ha dicho, se van a plantear medidas específicas en contra de lo que dijo el ministro Uribe hace solo unos días. Gracias. Muchas gracias por sus dos preguntas. No he leído el artículo del País al que usted se refiere, pero el Gobierno no adopta ninguna decisión inconstitucional. Y, en segundo lugar, hemos explicado esta cuestión varias veces. Nosotros adquirimos un test que tenía marca C y que podía ser distribuido y comercializado en la Unión Europea, pero desde el Ministerio de Sanidad hicimos una validación, como hacemos con todos los productos que adquirimos en materia de test, una validación adicional de este producto y entendimos que, siendo un producto, insisto, que se podía comercializar porque tenía marca C en el contexto de Europa, no tenía los requisitos mínimos para la estrategia de testado que nosotros habíamos diseñado. Y por eso acordamos devolver el producto, que es lo que hicimos. Y no ha habido ocultación de ninguna cuestión, pero tampoco va a haber, en un momento en que necesitamos que los proveedores y todo el mundo nos ayude a adquirir productos, tampoco va a haber ningún, porque además no se corresponde con la realidad del producto. Simplemente al comprobarlo y verificarlo entendimos que no reunía las condiciones para ser usado aquí. Y quiero volver a expresar también el agradecimiento a las autoridades chinas por la ayuda que están prestando el Gobierno de España en la adquisición de todos los productos que hemos necesitado estos días y que seguiremos necesitando.
Sí, en relación con la siguiente pregunta, tengo que decirle que el Gobierno en ningún caso ha cambiado de opinión. Lo que yo he dicho es perfectamente conforme con lo que el propio ministro trasladó el día pasado, en relación en que en este momento es una obviedad, que hay una dificultad efectiva para la celebración dependiendo de qué tipo de actuaciones, de actividades culturales extraordinariamente importantes para nuestro país en relación con el mundo del cine o el mundo del teatro, que tienen o que requieren de una concentración física en un espacio de un número de personas, que ante la crisis sanitaria es obvio que la situación de confinamiento impide la celebración de ese tipo de eventos, y lo que trasladó el ministro y yo misma he comunicado en el día de hoy es, por una parte, que tenemos que ver si efectivamente el conjunto de medidas generales que se han puesto a disposición de todo el tejido productivo, y en este caso de la industria cultural, permite satisfacer, paliar la situación en este momento de bajada de actividad en la que se encuentran, pero que en cualquier caso, para escuchar mayor detalle y para tener mayor oportunidad de intercambiar opinión, el propio ministro me ha comentado, me ha invitado a participar de una reunión que va a convocar con el sector de la cultura y de la industria cultural para conocer con exactitud cuáles son las dificultades que tienen en instrumentos generales y si hay alguna oportunidad o alguna cuestión que el Gobierno de España pueda albergar en el marco de la especificidad de este sector tremendamente importante, insistimos, para el avance en derechos y libertades. Vamos ahora al turno de Clarín y después intervendrá COPE. Clarín, el diario argentino Clarín, adelante. Sí, ¿qué tal? Buenos días, soy Marina Artusa, la corresponsal del diario Clarín de Argentina. Tengo dos preguntas para el ministro de Sanidad, Salvador Illa. La primera, usted acaba de mencionar que se realizará un estudio de cero prevalencia. Respecto de esto, quería consultarle. Se supone que serán testeadas unas 62.000 personas que representan el 0,13% del total de los españoles. ¿Cuán representativo es este estudio teniendo en cuenta esto, por un lado? Y mi segunda pregunta tiene que ver con, usted insiste mucho en que España todavía está en una fase de confinamiento, pero ¿qué resultados tendría que arrojar este estudio para que España comience a considerar las medidas de desescalamiento? Gracias. Muchas gracias a usted por sus dos preguntas. El estudio de seroprevalencia que se va a empezar a realizar en los próximos días tiene una muestra que ha sido dimensionada conforme a los criterios de los expertos y con la ayuda del Instituto Nacional de Estadística, y al entender de los expertos y del Instituto Nacional de Estadística es una muestra que es representativa del conjunto del territorio español y que nos permitirá conocer datos con una base estadística suficiente para su extrapolación. Este va a ser un elemento que nos va a ayudar a dimensionar el nivel de expansión de virus en España. No va a ser el único. Hay muchos otros elementos que estamos siguiendo, en particular los casos notificados, en particular el incremento de test que estamos haciendo, en particular la presión que hay en el sistema hospitalario, muchos otros elementos que nos van a ir diciendo, adecuadamente interpretados por los expertos, si llega el momento de pasar a una fase de desescalamiento en la que, insisto, todavía no estamos. Yo ahí le puedo anticipar, como he hecho en reiteradas ocasiones, los criterios que van a guiar la acción del Gobierno en este proceso de transición o desescalamiento. Uno va a ser la prudencia, la cautela. Haríamos muy mal si después de todo el esfuerzo colectivo que se ha hecho para llegar a esta fase de control, de confirmación de la ralentización, que tiene que ir seguida de una segunda fase de desescalado, de una fase de doblegación de la curva, haríamos muy mal si no actuáramos después del esfuerzo colectivo que nos ha permitido llegar aquí con mucha prudencia. En segundo lugar, lo que nos recomiendan, como siempre hemos hecho desde el principio, los expertos, los que entienden. En tercer lugar, el respeto máximo a los derechos y libertades de los ciudadanos en el conjunto de medidas que eventualmente podamos tomar. Y en cuarto lugar, por eso estamos trabajando ya en estos escenarios, anticiparnos en la medida de lo posible y contemplar todas las opciones posibles. Pero los indicadores, el estudio de prevalencia, pero no el único, nos irán diciendo. Y además estas decisiones, que tienen mucha complejidad, porque todavía nadie las ha tomado, excepto países en un contexto político, social muy distinto, pues son decisiones muy complejas que, insisto, nadie las ha tomado todavía y que tienen un nivel de análisis cualitativo también muy relevante.
El Gobierno, en todo caso, se va a guiar por esos 4 criterios. No son decisiones que se tomen porque automáticamente haya un indicador, el número de casos notificados o el número de pacientes en la UCI o el número resultado concreto de un estudio, que ya automáticamente te desencadena una fase posterior. No es el tipo de decisión que se tome en base a esto, a un umbral a partir del cual o por debajo del cual puedas automáticamente moverte de fase. No es así. Son decisiones muy complejas que requieren análisis multidisciplinares, muy cualitativos, también con una base cuantitativa. Vamos a intensificar mucho la solidez de los datos. Esto también fue un punto, por cierto, que tratamos ayer con los consejeros de las comunidades autónomas. La información epidemiológica disponible vamos a intentar que sea todavía mucho más sólida de lo que es, y en función de cómo vaya transcurriendo el desarrollo de la epidemia, pues iremos tomando las decisiones siempre con mucha cautela. Es ahora el momento de preguntar de la COPE y finalizará el turno de preguntas con Salamanca 24 horas. COPE, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Ricardo Rodríguez de la cadena COPE y tenía una pregunta para el ministro Illa y 2 preguntas para la ministra portavoz, para María Jesús Montero. Al ministro Illa, ¿cómo va a garantizar en 2 días que haya mascarillas en los centros de trabajo y a través de qué mecanismos? A la ministra portavoz querría, retomando una pregunta de mi compañera May, saber si entiende las críticas de la COE sobre la deslealtad del diálogo social por sentirse presionados por el vicepresidente Pablo Iglesias, y además si ello dificulta los consensos en el diálogo social. Y con la vista puesta en los pactos de la Moncloa, viendo el clima de enfrentamiento actual que existe y también las críticas de algunos socios o algunos recelos que tienen socios como por ejemplo el PNV, ¿no debería el presidente del Gobierno en un gesto comprometerse a someterse, llegado el momento, a una cuestión de confianza? Muchas gracias. Le agradezco mucho su pregunta porque me permite insistir en un punto que consideramos, según nos trasladan los expertos, muy relevante. Es que lo fundamental para prevenir contagios es las personas con sintomatología positiva deben quedarse en su casa, los contactos estrechos de las personas positivas deben quedarse en su casa, y luego hay 3 medidas sobre las que quiero insistir que son las realmente relevantes y las que evitan el contagio. La distancia interpersonal, mínimo 1 metro, si es posible 2 metros, el lavado de manos, no es banal, es muy importante, nos dicen todos los expertos. La propia recomendación nueva de hace 2 días del ECDC vuelve a insistir en este punto. Y en tercer lugar, la higiene en los espacios públicos y privados. Los equipos de protección individual, de protección personal, para aquellos colectivos que ya estaban prescritos, y ya había una recomendación clara de proveerse de los mismos, personal sanitario y otros colectivos vulnerables. La nueva categoría que hemos diseñado se ha ido trabajando en el marco de la salud laboral y de los comités de prevención de riesgos laborales. Y nosotros entendemos que aquí se ha hecho un esfuerzo que vuelvo a querer agradecer a todas las personas implicadas para que en los puestos de trabajo se den las máximas garantías para la protección de la salud de todos los trabajadores. Pero insisto, las 3 medidas claves que ni el uso de una mascarilla sustituye, son las fundamentales, son distancia interpersonal, lavado de manos y higiene en espacios públicos y privados. Y en relación con las otras 2 cuestiones que me habíais planteado, decir, bueno, en primer lugar, que el Gobierno mantiene una relación absolutamente fluida y continua con la COE, con la Confederación de Empresarios, en muchos ámbitos, en los ámbitos del diálogo social, pero también en los ámbitos sectoriales que requieren de una política concertada económica o que requieren de las aportaciones de la Confederación de Empresarios, que es una pieza clave en toda la construcción y en todos los acuerdos que en el futuro queremos transitar para llevar a cabo un gran pacto nacional. No sería posible un gran pacto nacional en el país sin el concurso de una de las partes más importantes motores
del dinamismo económico, por supuesto, y también del social, como es la Confederación de Empresarios. Mantendremos ese trabajo que desde el principio de la legislatura llevamos desarrollando y que ha permitido acuerdos tan importantes como la determinación del salario mínimo interprofesional. Dicho esto, probablemente en algunas reuniones últimas de escucha de algunos sectores que se han convocado se ha podido producir alguna confusión respecto a que se hubiera contactado con determinados empresarios en vez de con la Confederación de Empresarios. Dicho de otra manera, la COE entendió que en las palabras que se habían transmitido eran ellos los que habían sido llamados a la reunión, cosa que se aclaró que no, que habían sido empresarios en concreto con los que se había contactado y, por tanto, el interés, por supuesto, es de que cualquier medida del calado social que pueda suponer una renta mínima o alguna medida de ese tipo, es evidente que necesitamos el concurso de los empresarios de nuestro país que están representados a través de la COE y en la que mantendremos en el futuro sucesivas reuniones para que se pueda explicar por parte del ministro Escrivá toda la arquitectura de un modelo ambicioso, insistimos, que era un modelo de legislatura y que estamos anticipando para ser posible que después de que pase la parte grave de la pandemia sanitaria podamos abordar estas cuestiones que son importantes y que sin duda formarán parte de los acuerdos de reconstrucción. En segundo lugar, decirle también que este Gobierno es un Gobierno que está trabajando con paso firme, con cautela, con prudencia, en una crisis que ha sido la más importante que ha tenido el mundo en el último siglo. Somos un Gobierno cohesionado, un Gobierno fuerte y lo que hacemos es un llamamiento a que el conjunto de las formaciones políticas puedan participar, puedan trabajar, puedan aportar en el marco de un consenso que yo creo que el conjunto de la ciudadanía espera de todos nosotros, más allá de que en este momento haya preferencias por los ciudadanos en relación con una ideología u otra, parece obligado que después de lo que le ocurre y le ha ocurrido a este país y al conjunto del mundo, venimos de una crisis económica, inmediatamente después de esta crisis económica, cuando estábamos recuperándonos, viene una pandemia sanitaria como nunca se había conocido en el mundo desarrollado y a partir de ese momento una crisis económica que obliga, que requiere altura de mira y que el conjunto de los dirigentes políticos seamos capaces de articular unas propuestas, unos consensos que permitan certidumbre, seguridad a nuestros jóvenes, a nuestros mayores, a nuestro modelo productivo, al conjunto de la sociedad. De eso, de lo que se trata, a eso es a lo que estamos invitados, liderados por un Gobierno cohesionado, fuerte, un Gobierno que está en condiciones de poder pivotar ese proyecto colectivo, insistimos, que nos parece imprescindible y necesario para nuestro país. Finalizamos el turno de preguntas con Salamanca 24 horas. Adelante. Hola, buenas tardes. Roberto Benito de Salamanca24horas.com. Una pregunta para el ministro y otra para la ministra. Ayer, Francisco Igea, vicepresidente de la Junta de Castilla y León, comunicaba que la desescalada va a ser muy complicada en esta comunidad autónoma por las condiciones que se dan. No sé si el Gobierno tiene pensado algo para zonas como Salamanca o como toda la comunidad autónoma de Castilla y León, donde la presión asistencial es muy elevada. Y para la ministra, otra pregunta. En torno a esas ayudas que se quieren hacer al sector cultural, ¿se incluye algo muy importante para la provincia de Salamanca como son los toros? Y si se incluyen, ¿en qué medida? Muchas gracias. Muchas gracias por su pregunta. La desescalada va a ser un proceso. No es cruzar una puerta, es recorrer un pasillo. Va a ser un proceso en el que todavía no estamos. Estamos en la fase de empezar a pensar cómo va a ser este proceso, que es el proceso de transición, de desescalada, en el contexto, como dijo ayer el presidente del Gobierno, de una nueva normalidad. Nosotros hemos hemos constituido desde el Gobierno equipos multidisciplinares que están empezando a trabajar en distintas opciones. Vamos también por indicación del presidente del Gobierno a trabajarlo con las comunidades autónomas. Les hemos pedido que seleccionen o que nos hagan llegar qué personas son las personas adecuadas para que podamos trabajar con ellas y no vamos a poder anticipar nada más en este momento. Estamos en fase de confinamiento, anticipando futuros escenarios, en el marco de una nueva normalidad, en los términos que lo dijo ayer o expresó ayer el presidente del Gobierno, y que van a ser un proceso. ¿Son decisiones complejas? Sí. ¿Hay experiencias previas que nos pueden alumbrar? No. No. Por tanto, lo único que podemos decir es que vamos a actuar con mucha cautela,
basando, como siempre hemos hecho, las decisiones en evidencia científica, en criterios de los expertos. ¿Hay evidencias científicas incontestables? Pues muchas veces no, porque la enfermedad es nueva. Vamos a hacerlo con respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos y siempre intentando, cuando sea posible, anticipar las cosas para que para que tengamos las opciones preparadas. Sí, y en relación con la pregunta relativa al sector cultural, creo que desde el principio de mi intervención he transmitido que para este Gobierno la cultura es un sector imprescindible para la consolidación de la democracia. No se entiende democracia sin la cultura y, por tanto, tenemos que trabajar para que efectivamente en este momento, en donde determinadas actividades culturales, determinada industria cultural está sufriendo una parte muy aguda de la bajada de la actividad económica por la incapacidad de poder convocar, celebrar actuaciones en las que el conjunto del público se pueda reunir, y estamos hablando del mundo del cine, en el mundo del teatro, en el mundo de los conciertos, de la música, de todo aquello que obliga en determinado formato a la congregación de personas. Tenemos que trabajar para que inmediatamente que pasen las etapas de confinamiento seamos capaces de lanzar, de reactivar todo ese universo que, insisto, es imprescindible para que tengamos un país socialmente avanzado y tengamos un país en términos de derechos y libertades de los mejores o de los más avanzados del mundo. En este sentido, le he comunicado que vamos a mantener una reunión con este sector, el sector cultural y el de la industria, que nos permita conocer cuáles son las peculiaridades que hagan que hagan que seamos más finos a la hora de poner a su disposición muchas de las medidas generales que, por algunas cuestiones que llegan o por alguna información que nos transmiten, así lo ha hecho el ministro Uribe a mi persona, parece que no se adaptan del todo a su formato, y estamos hablando de la opción de recurrir a la liquidez, de la capacidad de poder acudir a los ERTE o de otras medidas que se han puesto en marcha para el tejido productivo y que tenemos que poner la lupa, el microscopio, si me permiten, en ver si efectivamente en determinados sectores, en este caso el de la cultura, hay algún impedimento o alguna singularidad que no permita aprovechar estos instrumentos globales que ha puesto en marcha el Gobierno de España. Una vez que mantengamos esa reunión, tendremos la capacidad de analizar todo este detalle y actuaremos en consecuencia, como he dicho al principio de mi intervención. Ministros, pues muchísimas gracias. Gracias a todos los compañeros, a los periodistas y medios de comunicación a los que representan. Gracias y buenas tardes. Muchas gracias y buenas tardes.